Amigos de Como Cada Mañana, estamos listos para seguir en el programa. Ya le habíamos adelantado al inicio del mismo que nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, estaría con nosotros para ayudarnos a entender qué es el priapismo. Y mire, pues ahora sí, sin más introducción, le voy a pedir que empiece a explicarnos qué es esto, el priapismo. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación una vez más. Gracias, buenos días. Mira, el priapismo es la erección sostenida, continua, sin necesidad de haberse logrado a través de una, digamos, estímulo sexual. Es una erección que viene de la nada, en ocasiones puede ser provocada por algún medicamento o por alguna enfermedad, pero es una erección sostenida. Y como te digo, no se acompaña de deseo sexual, incluso puede ser dolorosa, y el hecho de que el paciente tenga una relación o que tenga eyaculación no hace que se pierda el priapismo. Y bueno, mencionabas que esto puede deberse a varias cosas, entre ellas medicamentos, pero ¿hay algunos alimentos, sobre todo también en el mundo de la herbolaria, que puedan propiciar un priapismo? Bueno, alimentos como tal, hasta donde sé no, pero medicamentos, en el mundo de la herbolaria, pues las drogas que salen de las hierbas, de los árboles, vienen siendo prácticamente lo mismo que la medicina alopática, simplemente que no tenemos un estudio apropiado o algo científico que nos diga, ok, este es el efecto secundario, este es el efecto, digamos, terapéutico de esta hierba, por decir, ¿no? Entonces, sí debe de haber drogas o medicamentos que vengan de la herbolaria, pero por ejemplo, si tú ves la cocaína, que es una droga, eso te puede condicionar un priapismo. Hay algunas otras drogas estimulantes que, bueno, muchas son químicas, pero algunas otras son, entre comillas, naturales, y eso también te puede provocar un priapismo porque tiene un efecto que llamamos alfa bloqueador, o sea, hace que llegue más sangre al pene de una manera, digamos, continua, y eso va a producir que haya una erección continua. Hay que recordar que la erección es una llegada de sangre continua al pene que se queda atrapada en el pene. O sea, el pene es una esponja, llega sangre, normalmente llega sangre y sale sangre, pero el problema es que llegue sangre y se quede atrapada, que esa es la erección normal. En el caso del priapismo no hay ese estímulo previo y se queda atrapada la sangre. Entonces, esa sangre va a ser, digamos, en vez de ser benéfico, va a ser dañino, porque a fin de cuentas el paciente puede quedar con impotencia. Es algo paradójico, el paciente tiene una erección sostenida, pero eventualmente va a desarrollar impotencia, ¿no?, aunque tenga esa erección. Pero, doctor, quisiera yo preguntarle algo. O sea, finalmente la erección se consigue por la llegada de sangre al pene o por la llegada de sangre al pene con la condición de que haya retención de esa sangre en el pene. En términos normales, sí. En términos normales, la sangre llega y una erección normal, digamos, la sangre llega y se cierran unas venas que se llaman ericinas. Y esas venas, al colapsarse, hace que la sangre que llegue se quede en el pene y da una erección. Cuando se quita la erección de manera normal es porque hay una elevación repentina y súbita de la presión, y eso hace que se abran esas venas y digamos que funcionan como unas compuertas. Se abren las venas y se drena el pene, entonces se pierde la erección. Generalmente esto viene después de la eyaculación. En el caso del priapismo, hay priapismo que se llama de alto flujo, si ya nos metemos más, digamos, médicamente más profundo, de alto flujo y de bajo flujo. El de alto flujo es el que llega mucha sangre y sale la sangre, pero está llegando y saliendo, digamos, hay una circulación acelerada. Y esos casos de priapismo son casos en donde tienen menos riesgo de una disfunción eréctil después, porque a fin de cuentas el pene se conserva oxigenado, le llega mucha sangre y tiene una erección continua y generalmente no es tan dolorosa como la otra. Al contrario, los priapismos de bajo flujo, esos les llega poca sangre, pero se queda atrapada la sangre y eso hace que la sangre se haga viscosa, se hace como un coágulo dentro del pene. Entonces, eso va a condicionar que la erección sea sostenida, pero con baja cantidad de oxígeno. Doctor, si me permites, tenemos una llamada del público con respecto al tema que estamos tratando. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora María Los Ángeles Peña.
A ver, ¿perdón? María de Los Ángeles, gracias por comunicarte al programa, María. ¿Podrías decirnos cuál es tu pregunta para el doctor? Pues mi nieto tiene, pues desde los 4 años, a veces tiene eso, se le para su pene y dice que le duele mucho. Y tiene 4 años. Dice, a él le dieron leche de soya, no sé. Bueno, en el caso del niño, si la erección, para nosotros decir que es un priapismo, es una erección sostenida por más de 4 horas. Normalmente los niños tienen erecciones, generalmente el estímulo es que la vejiga está llena y eso estimula los nervios cavernosos, eso le da una erección y cuando orina se quita. Ahora, si el niño está teniendo erecciones continuas y dolorosas, vale la pena que lo revise su pediatra porque hay algunas enfermedades que se pueden asociar a priapismo, por ejemplo, las leucemias, algunos linfomas, algunas anemias que se llaman de células falciformes. Hay varias enfermedades que se tienen que descartar para digamos, decir que el pequeño está normal, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen hemodiálisis también tienen un riesgo aumentado de tener priapismo. Pero en el caso muy específico de su niño, creo que sí debe de ser evaluado por un pediatra que le haga sus exámenes generales y por lo menos que descarte alguna enfermedad, ¿no? Realmente no le diría que hay que hacerlo, no se preocupe tanto porque hasta cierto grado es normal que los niños tengan erección. Okay. Sí, yo me preocupé porque de repente me dice, Nana, se me paró y me duele mucho. Y yo pues le digo, ay, pues no le digo nada porque digo, no lo quiero confundir. Sí, creo que lo más adecuado, lo prudente es que lo vea su pediatra, que le haga sus exámenes y que descarte que tenga algún problema serio, ¿verdad? Ah, ok. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por su llamada, le agradecemos y bueno, pues estamos a sus órdenes. Esto es interesante porque al final de cuentas, pues el doctor está aquí para eso, ¿no? Para que si usted tiene alguna duda muy específica de acuerdo al tema que estamos platicando, pues aproveche que está aquí y además, digo, me da pena decirlo, pues ya la consulta le sale gratis, Doc. Muchísimas gracias. Oye, muy interesante este tema que trajiste el día de hoy, te agradezco muchísimo la visita y por favor, danos tus números de contacto. Claro que sí, Javier, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página es urologo.com.mx. El doctor urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, Doc. Muchísimas gracias. Acompáñenos, esta pausa es muy breve y regresamos con más del programa.